Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y en esta ocasión vamos a hablar de la misma carta, pero en el título Un cristiano genuino. Y el texto fue segunda a Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En el canto que nos compartió el hermano Felipe, si pusimos atención en la letra, en mi opinión muy personal, nos habla acerca del testimonio de un cristiano que pone como punto de referencia al Señor Jesucristo, que su propósito es que vean a Cristo a través de él. O sea, eso fue lo que yo entendí del canto. Por eso es importante estar ahí atentos. ¿Qué están cantando? ¿Qué se está cantando? Pues yo vi eso, que hay un compromiso en cada cristiano de dar buen testimonio. Y por eso va esto muy ligado al tema, en donde, hermanos, ustedes han de saber que hoy en día hay cosas si hablamos de un producto, hay productos que son piratas, ¿sí? Productos que son piratas. Parecen lo mismo, pero no lo son. Hay productos que son, le llaman clon espejo, creo, ¿verdad? Están idénticos, no sé si se dice así, clon espejo. Que no sé si una dama quiere una bolsa de una marca determinada, hay alguien que le vende la misma bolsa, pero es idéntica. ¿Mande? Clones, así se es. Entonces, imagínense, los billetes. Hay billetes que son muy idénticos unos con otros, es decir, usted a veces no puede distinguir entre un billete falso y un billete verdadero actualmente, porque la tecnología también ha llegado a unas medidas tremendas en donde pueden falsificar las cosas. Entonces todo esto nos lleva a pensar que para detectar algo que no es genuino, se tiene que empezar primeramente por la vista. Primeramente por la vista, lo tiene que revisar de arriba, abajo, darse cuenta. Primeramente es por la vista, para que compruebe si esto que se está tomando o adquiriendo es verdaderamente genuino o es una copia, ¿sí? O es una copia. Entonces, de la misma manera, un cristiano tiene que guardar su testimonio, porque está a la vista de todas las personas. Entonces, el tema, hermanos, de ninguna manera tiene como propósito poner el dedo en la llaga como jueces los unos con los otros. Que nosotros nos midamos con la vara en el sentido de juzgarnos. No se trata de eso. Se trata de que yo analice mi vida y pueda darme cuenta de que hay cosas que no están funcionando bien en mi vida como hijo de Dios. Porque antes de dar cuentas a las personas, primero vamos a dar cuentas a Dios. Y de ahí que el propósito no es pleitear, atacar, enjuiciar, condenar, nada de eso. Se trata de que yo me vea a mí mismo y diga, aquí yo estoy teniendo problemas. ¿Sí se entiende, hermanos? Porque Dios no nos ha puesto para juzgarnos, sino para edificarnos. Así es de que ojalá que el título se entienda, un cristiano genuino. Y para esto, el canto pues nos ayudó mucho a introducirnos, pero el versículo que estamos también tratando de memorizar nos pone a relieve la importancia de lo que es el testimonio. En esa porción bíblica, el apóstol Pablo le exhorta a Timoteo, su amado hijo en la fe, y le dice dos palabras interesantes: procura con diligencia. Pudiéramos nosotros, no sé, expresarlo de otra manera, y no más aquí en el norte, es decir, anímate, ponte listo, avánzale, el échale ganas. Ustedes saben que a veces lo decimos muy seguido, pero ese échale ganas
pues tiene que ir acompañado con, pues esfuérzate, levántate más temprano, no nomás échale ganas, ¿no? Entonces, si queremos corregir algo en nuestra vida, no nomás se trata de echarle ganas, se trata de evaluar la situación. Si a los muchachos les va mal en los exámenes, no nomás decirle échale ganas. A ver, ¿qué estás haciendo? No, pues estoy perdiendo tiempo en los videojuegos. Pues deja los videojuegos. ¿A qué horas te levantas? No, pues me levanto bien temprano a la 1 de la tarde. No, pues entonces, el échale ganas creo que se queda nomás ahí en el aire. Creo que hay que hacer correcciones. Pero, entre otras cosas, hermanos, Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia, la prontitud. Así, una persona diligente es aquella que se esmera en algo que está haciendo, lo quiere dejar bien, no me quiero equivocar, pero las hermanas cuando cocinan, son diligentes, ¿sí o no, varones? Nomás Sergio reconoce esto. No creo que les sirven una comida toda desabrida, toda ahí salada, toda grasosa. ¿O sí les hacen eso, varones? No, ¿verdad? No les conviene. Déjenme tomar agua. La semana pasada creo que alguien mencionó que cuando tocábamos estos temas, que hablé un poquito, hermanos, hay que tener cuidado nosotros pues por la gracia de Dios que estamos al frente, con algunas bromas, con algunas cosas, algunas frases, pero los que nos conocen, porque nos conocen, creo, saben que no vamos con una mala intención, porque creo que alguien mencionó que la semana pasada yo hablaba mucho de victimizar a los hombres, por algunos ejemplos que daba, algo así. Pero no se trata de eso, hermanos. Sí, no se trata de eso. No creo que sean víctimas. Se trata de entablar una enseñanza en donde podamos estar primero tranquilos, después entender que es la palabra de Dios la que nos va a ayudar, y tercero, que estamos para edificarnos, nada más. Y sí, cuidado nosotros, que abusemos de algunos ejemplos, de algunos chistes, porque hay veces que la gente se queda más con eso que con la palabra de Dios. Estoy totalmente de acuerdo. Así es de que, hermanos, procura con diligencia, como cuando Lucas, en el Evangelio de Lucas, le dedica a Teófilo y habla de la diligencia también, ¿sí? Habla de esa prontitud, en donde les decía como ejemplo, no creo que las hermanas no son diligentes al cocinar, son muy diligentes, tienen que saber el sazón, entre otras cosas. Lo mismo algunos varones, bueno, si hablamos de sus pendientes que tengan que hacer en la casa, pues no lo sé, pero en sus trabajos me atrevo a decir que sí son muy diligentes, ¿verdad? Que ahí sí se ponen las pilas, de que no creo les pidan un trabajo y lo hagan al ahí se va, porque si lo hacen así, pues sencillamente los pueden sancionar, llamarles la atención. Son diligentes, ¿sí? Nos preocupan las cosas, nos preocupa el trabajo, nos preocupa quedar bien con nuestros superiores, ¿verdad que sí? Y tratamos de hacer las cosas lo mejor que se pueda. Y en otras áreas, tal vez, somos diligentes. Entonces, procura con diligencia, le dice Pablo a Timoteo, y ahí viene la parte más difícil, presentarte a Dios. Digo, esa no es la parte más difícil, lo que viene, que es aprobado. Presentarte a Dios aprobado. Lo contrario sería reprobado, ¿sí? Y hermanos, ahí está la seriedad del asunto en la vida cristiana. ¿Cómo estamos delante de Dios en cuanto a ser cristianos genuinos, tú y yo? ¿Qué tan cierto es la bandera con la que estamos navegando en este mundo como cristianos? ¿Qué tan cierta es? ¿Sí? A veces nos decepcionamos, ¿verdad? Y no con las personas, sino con nosotros mismos. Recuerden, el asunto es con uno mismo. Entonces, por eso es importante, hermanos, descansar nuestra confianza en la palabra de Dios, para que la palabra de Dios pueda actuar en mi vida y darme cuenta de que tengo que hacer cambios inmediatos. ¿Sí? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero y una obrera que no tienen de qué avergonzarse. Cuando una persona tiene una actitud de vergüenza, ni levanta la cabeza, ni puede sostener la mirada con alguien más, ¿sí o no? Tiene vergüenza, no puede mantener la mirada fija, porque tiene una vergüenza, ¿sí? Está avergonzado.
hermanos, dice la Biblia que usa bien la palabra de verdad. O sea, nos está diciendo, hermanos, que para mantener un buen testimonio delante de Dios principalmente y ser genuino, tenemos que buscar el consejo aquí. Aquí está el consejo que Dios nos va a dar para mantenernos y ser genuinos, hermanos. Cuando Pablo le dice a Timoteo que traza bien, está utilizando un término muy ad hoc al oficio que él desempeñaba. ¿Cuál era el oficio que desempeñaba Pablo? Porque él decía, estas manos me han servido. Hacía, confeccionaba, cortaba tiendas para que la gente pudiera habitarlas. Y tal vez pudiéramos pensar, bueno, es que a dos aguas da una carpita ya. Me atrevo a decir que no era por ahí, que había que ponerle diligencia al trabajo que realizaba él y otros más. Y cuando le dice que traza bien, está utilizando ese término que le involucraba en el trabajo, en el oficio. Para él trazar bien, hermanos, las hermanas tal vez que confeccionen algo aquí me entenderán un poquito, ¿sí? Que corten y confeccionen algo, pues tienen que echar medidas bien. Si 1 centímetro te falla, se te echa a perder toda la pieza. Yo me dedico a hacer trabajos de tapicería. Y créanlo, por 1 centímetro he echado a perder tanto material. Por 1 centímetro. No lo tracé bien, no lo medí bien. 1 centímetro. Imagínense ustedes. Entonces Pablo le está diciendo que usa bien, que traza bien, que se fija bien, hermanos. Que considera bien la palabra de verdad. Esa es la palabra de verdad. Es la palabra de Dios. Pero si tú y yo, con las deficiencias que tenemos, y con los problemas que tenemos de no ser genuinos, no buscamos en la palabra de Dios y digamos, ay, aquí estoy mal. Pues hermano, esto va a seguir así, te vas a pasar la vida dando tumbos como cristiano y nunca va a haber cambios en tu vida. ¿Por qué? Porque sencillamente no estamos trazando bien la palabra de verdad. ¿Cuántos dedicamos tiempo a estudiar la palabra de Dios, hermanos, durante la semana? ¿Cuánto tiempo le invertimos a la palabra de Dios? Si somos honestos, nos vamos a sorprender. Si hacemos una estadística, ¿cuánto tiempo le dedicamos al manual de instrucciones que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros? ¿Sí? Porque este es el manual que nos dice cómo dirigir nuestras vidas delante de Dios. Ojo, hermanos, no quiero que se vayan al extremo de ser religiosos. Porque hay quienes estudian la palabra de Dios, pero con un enfoque totalmente diferente y se vuelven religiosos. Se llenan de conocimiento, pero en la práctica están lo contrario de aprobado. Están reprobados, ¿sí? Porque en la práctica ya estamos mal. Sí, hay conocimiento. Mira, hermano, a mí no me impresiona ver a una persona que conoce mucho de la Biblia. Porque he conocido muchas personas que saben, conocen y lo que tú quieras, pero sabes que cuando yo los veo, cómo se dirigen hacia otras personas, cómo se comportan, ¿sí? Cómo se relacionan con las personas en general, me doy cuenta de que todo eso que saben no sirve absolutamente de nada. Porque la Biblia dice que el conocimiento envanece y el amor es el que edifica. Y acuérdate, el conocimiento envanece. La vanidad, hermanos, lo que no sirve, no edifica. Por eso a Gur me gusta escuchar esas palabras cuando le dice al Señor esta petición: 2 cosas te he demandado, ¿sí? 2 cosas. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des riquezas ni pobrezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Hermanos, a todo mundo podemos engañar. Tú y yo nos podemos engañar, pero ¿sabes que al que no podemos engañar es al Señor? De ahí la importancia de ser un cristiano. ¿Cómo es el título? Un cristiano genuino. Así es de que, hermanos, vamos en la carta de Tito, por favor, si son tan amables.
ver el versículo 16 y les invito para que juntos lo leamos. 1:16. ¿Qué dice? Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo rebeldes. Ok, hermanos, voy a repetirlo una vez más, el pasaje que dice así, Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. El contexto de este versículo está hablando, lo vemos ahí en el versículo 10, que dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Recordemos que tenían un problema serio ahí, algunos que, no eran genuinos en su comportamiento. Y dice aquí Pablo a Tito, a los cuales les es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Y luego menciona a uno de ellos, su propio profeta, el que dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Luego dice el versículo 15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. La palabra corromper la palabra corrompida nos habla de algo que es totalmente feo, podrido. Está podrido, ¿sí? Es como el agua. Cuando el agua está fluyendo, hermanos, normalmente es un agua cristalina, un agua bonita. Pero cuando el agua se llega a estancar, empieza a despedir olores muy feos, ¿sí? Corrompidos, ¿sí? El olor grato que debería de llegar a Dios no llega porque hay mucha corrupción. Están corrompidos. Dice, estas personas que engañan, estas personas que tuercen, estas personas que dictan mandamientos de hombres, estas personas que se basan a las fábulas, a los cuentos, y puedo añadir a los chismes y otras cosas más, lo único que están haciendo es contaminar, afectar la vida de otras personas. Por eso los creyentes debemos de tener mucho cuidado. Sí, hay factores, hermanos, que nos llevan a ser cristianos doble cara. Y por eso es de que las advertencias que Pablo le da a Tito son necesarias, son importantes. Ahora bien, un cristiano genuino. El testimonio, hermanos, de un creyente es de suma importancia. No sé cuántos están de acuerdo. ¿Cuántos están de acuerdo que el testimonio de un cristiano es muy importante? No cheque la hora, me avisa alguien cuando se llegue, nos dan una hora de enseñanza. Ah, perfecto, sí, me levanto la mano para indicarme. Todavía no, Antonio. Los 40 minutos, porque perdimos, no perdimos, invertimos tiempo en el texto. Ok, hermanos, el testimonio del creyente es muy importante. Y creo que todos aquí estamos involucrados. ¿Cómo debe ser el testimonio del creyente? Esa sería una pregunta que nos puede ayudar en esta mañana. ¿Cómo debe ser el testimonio del creyente? En Tito capítulo 1, hermanos, a partir del versículo 6, nos da el ejemplo de cómo debe ser el testimonio. Ahora, para hablar de testimonio se entiende, hermanos, de que no podemos andar jugando con las cosas del Señor. Se trata de ser genuinos dentro y fuera de la iglesia. Se trata de que te vean a ti y que me vean a mí tal y como tú eres, tal y como tú te relacionas con los demás en donde quiera, hermanos, porque ese ha sido uno de los problemas muy graves en las iglesias. Que tal parece ser que solamente los miércoles o los domingos es cuando nos cambiamos nuestras ropas
y tal parece que nos ponemos, no sé, mis ropas espirituales, ¿verdad? Y me visto de esa manera, y solamente esos días me comporto como debe de ser, respetuoso, amable, atento, entre otras cosas. Pero ¿qué creen? Llegamos a la casa, fuera máscaras, ¿sí? Vamos a ser como somos realmente, gritones, bueno, no lo digo si son así, gritones, peleoneros, intemperantes, no sé, hermano, no sé. Yo creo que cada quien se puede medir a sí mismo con la vara que es la palabra de Dios y darnos cuenta de que hay cosas que tengo que cambiar. El testimonio, hermanos, es muy importante. ¿Cómo debe de ser el testimonio? Dice el versículo 6, esto ya lo vimos, el que fuere irreprensible. Ya explicamos que nadie te señale, hermano, pero cuando te señalen y tú sabes delante de Dios y tu testimonio avala que eso que están diciendo acerca de ti es una mentira, tú sigue para adelante. Es difícil que la gente te pueda criticar, que la gente te pueda acusar, la gente te pueda señalar. Lo hacen, mira, conmigo lo hacen constantemente. Pero hasta ahorita la gracia de Dios me ha ayudado y pues muchas de las cosas que pueden decir de mí, pues realmente no me gancho porque no es relevante. Pero qué triste que lo que digan de ti es cierto. Ahí para antenas, ¿sí? Por ejemplo, si alguien dice, el hermano Manolo es una persona aquí en la iglesia, trata bien a su esposa, pero cuando está en su casa, vean cómo la trata, vean cómo la maltrata, ¿sí? Y si lo dicen, díganlo. Pero si realmente lo ven ustedes allá, ahí ya hay un serio problema. Una vez me recomendaron una película que se llamaba La esposa del pastor. No sé cuántos la han visto. Es un documental, hermanos. Esto fue basada en la vida real. Si la pueden ver por ahí, por YouTube, háganlo. La esposa del pastor. Está tremendo, Está tremendo porque ahí el cuadro deja ver a una familia modelo. El pastor, la esposa, los hijos. Pero ya en la intimidad de la familia es algo caótico, al grado de que llega al asesinato. Imagínense ustedes, hermanos. Y eso es porque a veces no somos genuinos con nosotros mismos. Hay veces que como creyentes queremos vivir la vida cristiana con dos caras, sí, de doble cara. Y eso que creen, hermanos, como testimonio permea a la vida de aquellos que están bajo nuestro cuidado, es decir, la familia. Los invadimos de estas cosas, no somos genuinos. Les imponemos cargas pesadas, como dice la Escritura, cuando el Señor se refiere a los fariseos. Le imponen cargas pesadas a los hombres y ni con un dedo las quieren mover. Hermanos, no se trata de ser religiosos, se trata de ser hijos obedientes al Señor. Y se trata de disfrutar la vida cristiana. ¿Cuántos disfrutamos la vida cristiana? Es una pregunta muy seria, Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Sí? ¿Es difícil la vida cristiana? ¿Hay pruebas en la vida cristiana? Sí, hay muchas, hermanos, hay muchas. Por eso el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces la vida cristiana, hermanos, sí implican pruebas, implican desánimos, implican lo que tú quieras, implican muchas cosas negativas, hermanos, pero no hay nada mejor que la vida cristiana. Porque el que está con nosotros es mayor que todos. Y en Él sí podemos descansar plenamente. Él nos entiende, Él nos escucha, Él nos conforta, Él nos impulsa a seguir una milla más. Entonces no tenemos por qué andar por la calle de la amargura como cristianos. Debemos de disfrutar cada día que Dios nos da, aunque vengan las pruebas, aunque esté la tormenta. Acuérdense, el gozo que tenemos es porque Cristo vive en nuestro corazón. Y Él nos va a dar los recursos y los elementos para pasar a otra milla más. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un creyente, hermanos? A un hijo de Dios. Entre comillas, ¿qué es lo peor que le puede pasar? Entre comillas. Muchos dicen, hermanos, la muerte, hermanos.
Creo que eso no es lo peor. Al contrario, lo mejor que nos puede pasar a usted y a mí es que estemos delante de nuestro Dios. ¿No lo creen así, hermanos? Digo, porque a lo mejor aquí puede haber un intercambio de opiniones y es válido. Pero sin duda lo que nos espera a nosotros como creyentes es glorioso, porque un día vamos a estar con Cristo. ¿Cuándo va a ser? Bueno, ahí está el asunto. Cuando Él quiera, no cuando tú quieras, ni cuando yo quiera. Es cuando Él quiera en cierta forma. Yo solo, mientras estoy aquí, entonces voy a hacer las cosas como me corresponde hacerlas. El testimonio, hermanos, dice irreprensible. Y luego, como es una carta de enfoque ministerial, pues por supuesto que compromete ahí al núcleo de la familia y se va directo a la cabeza de la familia. Porque esto es importante, el orden, hermanos. Dios es un Dios de orden. Y en el orden que Dios establece, pone como jefe de familia al esposo y no a la esposa. Esto es lo que la palabra de Dios nos dice. Quien debe de tener la principal responsabilidad de llevar el hogar como Dios quiere, no es la esposa, sino es el esposo. ¿Te guste o no me guste? Aquí lo dice. ¿Sí o no, hermanos? Ahora, el contexto de cada familia aquí presentes es muy diferente. Son situaciones, personas, familias muy diferentes. Por alguna razón. Pero la palabra es la misma. Amén. La palabra no cambia. Y si en alguna, miren hermanos, por ejemplo, no sé, para ampliarles el criterio, en mi casa, en mi familia, García Domínguez, la que llevó, digamos así, la rienda de la familia fue mi mamá. ¿Sí? Y bendiciones para mi mamá. ¿Por qué? Porque el esposo no cumplió su responsabilidad. Eso fue todo. ¿Sí? No lo juzgo porque no debo de hacerlo, es mi papá. Pero quien cumplió la doble función fue mi mamá y fue arduamente difícil para ella porque, ¿sabes qué? Es bien complicado, no se puede. Cuando la carga la lleva una sola persona, es bien complicado. Es una guerrera, y lo puedo decir con toda la extensión de la palabra, pero batallaba mucho para darnos algunas cosas. La ausencia paterna y materna pegan, pegan bastante. Pero ella estuvo ahí orando, pero no, ella decía esto: me quisiera partir en pedacitos para atenderlos a todos ustedes. 6 mujeres, imagínense, 2 hombres, en pedacitos, buscando la comida, buscando la ropa, buscando el estudio, hermanos. Era tan difícil que nos pudiera dar estudio, era muy difícil. Si acaso nomás dijo secundaria y se acabó, hijo. Pero era muy complicado. Me atrevo a decir que ni podía atender su propia casa en cuanto a la limpieza. ¿Por qué? Porque no tenía tiempo. O sea, no se puede, hermano. O sea, necesitas, no sé, ser alguien súper extraordinario para que tengas así todo al centavo. No se puede. Entonces, en ese sentido, bueno, pues así fuimos criados. ¿Sí? Así fuimos criados. Pero aquí está la diferencia. En Cristo Jesús las cosas ya no pueden ni deben ser las mismas. Por el testimonio, hermanos, y con la ayuda de Dios podemos hacer grandes cosas para el Señor. Y los que vienen atrás de nosotros, eso sí, van a ser permeados de un buen testimonio con la ayuda de Dios. Porque van a darse cuenta, hermanos, no tiene por qué ser lo mismo. Si en las familias hay desintegración familiar, como fue en el caso mío, yo digo, bueno, pues pasó y punto. Pero crean esto, hermanos, si Cristo no ha cambiado nuestras vidas, las cosas seguirían igual o peor. Una persona dijo, si tu papá es un borracho, etcétera, etcétera, tú vas a ser igual. Y el círculo. Y yo de primero dije, no es cierto, está mal. Pero después dije, no, sí es cierto, porque los hijos son reflejos de los padres. Te guste o no te guste, le estamos dando enseñanzas.
Y hay veces que nuestros errores en testimonio los impregnan también a ellos, les afectamos. Yo dije, oh, ok, sí. Pero ¿sabes? La clave es Cristo. Porque si papá fue así, yo en Cristo no tengo por qué ser así. ¿Te das cuenta? Si Él no cumplió, yo sí voy a cumplir, porque Cristo me dice en su palabra que lo más importante es la familia. Si Él no hizo, no lo juzgo, porque no me toca juzgarlo. Pero ahora me toca a mí tomar las riendas de un hogar y marcar una diferencia que sí se puede en Cristo Jesús, hermanos. Si Él tomaba, yo no tomo. ¿Por qué? Porque eso no le agrada a mi Dios. Porque tengo un Dios que es 3 veces santo y que está poniendo su mirada sobre mí. ¿Por qué ya no maldigo? Porque eso no le agrada al Señor. Y eso lo vas a transmitir sí o sí a tu familia. Sí o sí. Porque pesa más el ejemplo en la vida de una persona que las palabras que se las lleva el viento. Tú puedes decir lo que quieras, pero pesa más tu testimonio para la vida de las personas. Tiene mayor peso. ¿Cómo debe ser un cristiano genuino? Marido de una sola mujer. ¿Sí? Marido de una sola mujer. Tristemente, en este aspecto, las familias se ven muy desintegradas por el adulterio, porque el varón no cumple su responsabilidad delante de Dios y entender que el matrimonio, como debe de ser, es para toda la vida, hermanos. ¿Sí? Marido de una sola mujer, no practicamos la poligamia como en algunas sectas que sí la practican, que hasta toman porciones bíblicas según ellos y que puedes tener 10 mujeres. Imagínate 10 mujeres, Antonio. ¿Por qué te ríes? Diríamos, no, 10 mujeres. ¿No? Imagínense, pero practican la poligamia. O sea, esto es terrible delante de Dios. Y el ejemplo que estamos dando hacia los demás, hermanos. Y es muy triste ver esto en las familias. Marido de una sola mujer. Y luego dice, y que tenga hijos, ¿cómo? Creyentes. Esto quiere decir que los hijos puedan seguir el mismo camino de Cristo, es decir, que hayan conocido la salvación a través de Jesucristo. Hermanos, como padres, yo no sé qué estamos haciendo al respecto para poder nosotros ganar a nuestros hijos para Cristo, nosotros mismos. Qué bueno que alguien les hable, pero nosotros, ¿qué estamos haciendo al respecto? ¿Sí? Creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. ¿Ustedes tienen alguna idea por qué se rebelan los adolescentes y los jóvenes, hermanos? ¿Por qué se rebelan? Eso que acaba de decir, hermana, es tremendo. Por falta de atención de los padres. O sea, de veras, hermanos, es algo tremendo. Y la manera de evidenciarlo, esa necesidad, es precisamente la rebeldía. Y entre más le dices, más lo hace. Sí, más lo hace. O sea, el núcleo de la familia es muy importante, hermanos, sin abusar del tiempo. Pero recuerdo, hermanos, que cuando yo estaba en tercer año de primaria, pues ya los problemas eran muy evidentes en mi familia, papá y mamá. Y bueno, pues en la primaria que está frente a la clínica 29, ahí yo estudié, tercer año todavía de primaria. Y me acuerdo que yo miraba que llegaban los papás, papá y mamá por los hijos. Y yo ya lo sabía, hermanos, pero pues, decía yo, bueno, ¿qué se sentirá que vengan por ti a la escuela? Pues una vez se me ocurre esperar a alguien que no iba a llegar. Mamá no podía, tenía mucho trabajo. Papá, menos. Pero aún así yo quería sentir esa sensación de que alguien se preocupaba por mí, de que a alguien le interesaba. Y ahí estaba yo esperando. Se fueron todos, hermanos. Todos los que se tenían que ir. Ahí me quedé, ya casi se hacía oscurito ahí. Pero yo ya sabía la respuesta, que nadie iba a ir por mí. ¿Te das cuenta de la terrible necesidad que hay?
Entonces ya agarré mi mochila y a caminar, porque caminábamos de día hasta la Certuche, donde estaba la iglesia del hermano nuestro. Yo lo sabía que no iban a ir, pero yo quería experimentar algo. Hace mucha falta la figura paterna, hermanos, la figura materna, no se diga. Yo hubiera anhelado un castigo de mi padre, la mera verdad. Porque la Biblia nos habla que aún la disciplina es un gesto de amor hacia los hijos. ¿Sí? Pero no fue así, ok, ya. Le doy vuelta a la página, pero en Cristo las cosas son diferentes. Esa es la diferencia, hermanos. Y que ahora yo me debo de preocupar por estar bien delante de Dios y estar bien delante de la familia que Él me ha prestado. En Cristo sí se puede, hermanos. Y dice la Escritura, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, otra vez la palabra, como administrador de Dios. Quiero que lean las cosas que nos afectan muchas veces, no solamente a los pastores, sino a los miembros. ¿Qué dice? Después donde dice, como administrador de Dios. Y lo dice, no soberbio, síganle. Hasta ahí. Estas cosas, hermanas y hermanos, son las que muchas veces nos están afectando y el testimonio de un cristiano se ve afectado por no tomar en cuenta la palabra de Dios. Hermanos, de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y la pregunta es, ¿por qué si en Cristo somos nuevas criaturas, por qué no entendemos lo que la palabra de Dios nos dice? No soberbios, y hay veces hay mucha soberbia en líderes y en hermanos y hermanas. ¿Sí la hay o no la hay? Ahora, no estoy hablando propiamente por la iglesia. Conozco iglesias, conozco compañerismos y se puede ver actitudes de soberbia, ¿sí? De soberbia, alguien que no, o sea, no le toques porque se va a molestar. La actitud cuenta mucho, hermanos. Los gestos, hay personas que tienen una gesticulación tremenda y que te das cuenta cuando están bien molestos. O cuando te hacen menos. ¿Sí? Hay soberbia en líderes. Hay soberbia en pastores. ¿Por qué, hermanos? Si la palabra de Dios nos dice aquí que debemos de cuidar nuestro testimonio. No soberbio. La que sigue, ¿cuál es? No iracundo. ¿Ya lo vieron? No iracundo, esas mechas cortas que luego truenan, luego, hermanos, no hay nada de paciencia. Hermanos, antes éramos muy impacientes, muchos de nosotros, pero la gracia de Dios nos ha ayudado y a través de su palabra y a través de buscarle, sí o no, el carácter de una persona va cambiando. Sí se puede, hermanos. Pero si tú y yo nos alejamos del Señor, problema tras problema, créelo. Mira, por muy pastor que yo sea, si me descuido en la palabra de Dios, si dejo de orar, si dejo de asistir a la iglesia, ¿sabes cómo voy a hacer? Terrible. Terrible, porque cualquier persona que se aparta de las cosas del Señor y se llena de lo que hay en el mundo, va a reflejar precisamente lo que hay en el mundo y va a ser iracundo. Y luego dice ahí, no dado al vino. Ay, ustedes pueden decir, hermanos, con todo respeto, eso ya no me compete a mí. ¿Sabes que hay cristianos que se emborrachan? ¿Sí sabías esto o no? Cristianos que le hacen caso al doctor porque el doctor le dijo, tómate una cerveza porque una cerveza no te hace mal. Es diurética. Una no es ninguna. Mira, la Biblia dice, tómate un poco de vino por tus constantes enfermedades. Y vaya que le hacen caso al doctor. Hermanos, pero el médico de médicos nos dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Y como testimonio, no es un buen testimonio que veas al hermano Manolo con una cerveza en la mano, ¿o sí? Por mucho que lo diga el doctor, ¿o sí? Y hay cristianos que no pueden dejar esto. Que van y se avientan sus copitas y le ponen su mezcalito o lo que le tengan que poner. Porque necesitan alegrarse el día, hermanos. Y eso no es buen testimonio. El padre le dice al hijo, no tomes. Pero si ve que el padre se emborracha, el padre le dice al hijo, no le grites a tu mamá. Pero si el padre le grita a la mamá, ¿qué tiene más peso aquí? ¿Lo que dice o lo que hace? Pues lo que hace. Y así sucesivamente. Varones, cuidado de cómo tratamos a nuestra esposa.
si somos ásperos con ellas. Hermanas, si les hacemos un test de asperosidad de los varones, ¿habrá buenos resultados? No, hombre, mi esposo no es áspero, me trata como el pétalo de una flor, ¿sí? Me trata como vaso más frágil. ¿Así es, hermanas? ¿O hay cierta fricción ahí cuando los varones nos relacionamos con ustedes? Tengamos mucho cuidado, hermanos, tengamos mucho cuidado. Igual, hermanas, igual. Esto es así, de ambos sentidos. Se dice que en un hogar a veces hay una persona que es dominante. Veces puede ser el hombre y veces puede ser la mujer. Una persona dominante se distingue porque lo que él o ella dice se va a hacer y se acabó. ¿Sí? Es como de aquí mis chicharrones son los que truenan, nada más. Hoy en día le llaman de otra manera. ¿Cómo le llaman, Edith? ¿Cómo? No, a los chicharrones no. ¿Cómo se le dice a una persona actualmente cuando es así de que yo lo que yo digo y no salgas? ¿A dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Gracias, allá tuvo la respuesta. Tóxica, 4 minutos. 40. Ya son las 40. Tóxico, ¿sí? ¿Cuántos esposos tóxicos hay aquí? ¿No hay tóxicos aquí? Que todos son así como seditas, ¿verdad? No hay tóxicos aquí. ¿Habrá tóxicas? No, menos. Hermanos, ¿cuál es el testimonio que estamos dando ante los demás? Se trata de que seamos moldeados al carácter y a la semejanza de Cristo Jesús, como Él era, manso y humilde de corazón, que cuando le maldecían, guardaba silencio. Simplemente, hermanos, es dejar que Dios tome el control en nuestras vidas para poder ser un buen cristiano, un cristiano genuino, que esté convencido que no hay nada mejor que haber aceptado a Cristo y dejarse guiar por Él poco a poco, porque es cierto, es poco a poco, no es de un día para otro, es un proceso. Pero si tú y yo no buscamos con seriedad la palabra de Dios para que nos ayude a cambiar esas actitudes, eso mismo vas a repetir a las siguientes generaciones. ¿Y qué crees? Por eso muchos ya no quieren venir a la iglesia, por eso muchos jóvenes, por eso muchos adolescentes ya no quieren seguir las cosas de Dios, porque los hemos llenado de religiosidad, los hemos llenado de hipocresía en muchas ocasiones, porque decimos algo y somos otros. Esa es la razón, hermano, no hay que darle tantas vueltas. Si alguien nos examinara, se daría cuenta de que, ay, ¿sabes qué? Estos nomás están jugando al cristianismo, no son genuinos, no son genuinos. Y pesa mucho el testimonio de una persona hacia otro. ¿Cómo se evidencia un cristiano no genuino? Bueno, pues con sus hechos. ¿Sí? El testimonio de un cristiano genuino impacta para bien a otros también. Es sí o sí, hermanos. Nuestro testimonio va a bendecir grandemente a otras personas o le va a afectar terriblemente a otra persona. La pregunta sería, ¿qué tan genuino soy como cristiano? Yo, Manolo. ¿Habrá algunas cosas que tengo que cambiar con la ayuda de Dios? Claro que sí las hay. Y el caminito para iniciar un cambio en la vida de un cristiano es el arrepentimiento y el perdón. Estas llaves son muy importantes. Y a quien le hemos fallado en primera instancia es al Señor. Señor, me arrepiento. Ayúdame a dar frutos dignos de arrepentimiento. No nomás me arrepiento ya. Ayúdame a dar frutos dignos, pasos serios de un verdadero arrepentimiento. Que cuando esté la prueba, la tentación, yo pueda acordarme de tu palabra y decir, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Oh Señor, cuando te injuriaban, cuando tú guardaste silencio. Encomendar la causa al que juzga justamente. No paguéis mal por mal. Y entre otros versículos, hermanos, que nos van a ayudar a mantenernos firmes.
eso poco a poco va a impactar la vida de otras personas. Y van a decir, wow, mi papá es diferente, mi mamá es diferente, algo está pasando en su vida, algo está pasando en su corazón. Es que está buscando de la ayuda del Señor. Es lo que está haciendo. Solamente buscar la ayuda del que puede darnos la ayuda. Porque nadie te puede brindar esta ayuda, sino solamente el Señor, hermanos. Ojalá que como cristianos no juguemos al cristianismo. Que seamos los mismitos aquí, en la iglesia, en la escuela, en el trabajo, los mismos, hermanos. No que lleguemos a la casa de ustedes o lleguen a la casa de un servidor y ahí está el estéreo a todo volumen, oyendo música que no debemos de escuchar, ¿o sí? O lleguen ustedes a la casa de un servidor y ¡ay! Se oyen los gritos donde se están dando hasta con la cubeta el hermano Manolo y la hermana Dulce. Se están gritando hasta maldiciones. Hermanos, ¿a quién queremos engañar? La gente se da cuenta. Seamos genuinos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana y te pedimos encarecidamente, Padre, que nos ayudes a evaluar nuestras vidas y que nos permitas dar pasos de fe en donde reconocemos, Señor, que solamente es por tu gracia lo que tenemos. Te pedimos sabiduría, por supuesto, para dejar de hacer aquellas cosas que nos están afectando y que están afectando a la esposa, al esposo y a los mismos hijos. Señor, sabemos que no somos perfectos, pero queremos avanzar, caminar a esa perfección que eres tú, Señor. Y creo firmemente que tú estás aquí para ayudarnos, no para enjuiciarnos, sino para darnos la oportunidad de ver un nuevo día y decir, ciertamente hay que cambiar estas cosas, pero con tu ayuda. Te ruego bendigas a tu iglesia, Jesús es el camino, a aquellos que pusieron atención y que reconocen que en su vida hay que hacer cambios. Ruego por ellos, bendíceles, ayúdales. En ti sí podemos hacer las cosas, porque en ti somos más que vencedores. Ruego por tu iglesia y ruego sabiduría para tomar sabias decisiones. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén.